Inicia la carrera en la sala 2, en el circuito de Mid-Ohio. Vamos a ver cómo se portaron los rivales en la parrilla cuando vemos la cámara del compañero ZR Russo tratando de avanzar por encima de Cranky. Y Dondon se lleva la punta. Frenan en el primer corte. Mucho riesgo, hay que controlar muchísimo la tracción y la estabilidad. Como puedes ver, los coches de Cranky y de Dondon están en transparente porque tuvieron problemas con la configuración de la sala. Así que tuvieron que correr sin contacto. Bueno, son cosas que pasan, pero eso no significa que la acción vaya a ser aburrida. Observa cómo los tres coches van alineados. Quiere decir que llevan un ritmo muy similar. Ahora Dondon trata de defender, trata de sacar mejor impulso en la frenada y se lleva la punta y Cranky le sigue de cerca. Y aquí viene Flauros Rex en la 9ª plaza tratando de avanzar, tratando de conseguir más impulso y lo consigue. Adelanta a Rally Metal y lo deja allí pasmado. A ver si en la próxima curva puede conseguir ese ritmo, si puede defender ese ritmo. Se mete en la parte profunda, pero se le derrapa el coche y se va directo a la trampa de arena. Qué lástima, porque había conseguido un momentum muy bueno, Y regresamos a la recta de las emociones. El compañero ZR Cranky se pone en la punta luego de haber adelantado a Dondon. Eso quiere decir que su Datsun está consiguiendo más ritmo. Ya ha calentado los neumáticos y ya está empezando a despegarse de los rivales. Dondon tiene problemas para controlar la tracción. Se le tambalea el coche. Más atrás viene ZR Russo a la expectativa. Aquí vemos a Luciano en la 5ª posición tratando de acercarse a Decorus por la 4ª plaza, a ver si tiene chance de arrebatárselo. Ya vimos a otro piloto que se fue a los jardines de Mid-Ohio. Y en la 8ª plaza vemos al compañero Mansoleo tratando de mantener el coche en tracción, buscando estabilidad suficiente para superar a Rally Metal, que ha perdido cierto rendimiento en este punto de la carrera. Hay que tener mucho cuidado, no solo con la estabilidad del coche, sino hay que evitar también romper el motor. Y Mansoleo le adelanta con mucho más impulso en esa frenada y le deja atrás. Puede que Rally Metal tenga serios daños en este punto. Mientras tanto, más atrás en la parrilla viene Duke Fly peleándose con Matote 4811, que aprovecha ese deslizamiento del Toyota y le arrebata la posición, pero pierde toda la estabilidad del sustento y se va directo al muro dando trompos. Y seguro se le rompió el coche. ¡Qué lástima! Y regresamos a la cámara de ZR Russo, que está avanzando muy bien. Está consiguiendo un poco más de tracción en los giros y ya le está descontando buen tiempo a Dondon. Aprovecha, se va por fuera del límite del piano para ver si puede recortar. A ver si con ese espacio extra puede conseguir un poco más de velocidad en el siguiente giro. Por ahora la transferencia le funciona, lo mantiene allí en el límite de tolerancia. Y Dondon está tratando de no perder el control también en la curva intermedia. Fíjese como ahí se le acaba de tambalear un poco la cola. El sistema lo pone en transparente cuando el rival se acerca a la estela. Así que eso quiere decir, es una buena noticia para ZR Russo, porque está definitivamente mejorando sus tiempos de vuelta. Y aquí estamos viendo la cámara de Cristiano, que se le va el coche, se derrapa. Está haciendo aquí una exhibición de drift, pero ya lo perdió, ya los neumáticos estaban sobrecalentados. Y le da el acceso a Duke Fly, que lo supera sin mayor resistencia. Menos mal que quedó allí en un espacio donde no estorbó el tráfico. Y viene más atrás Juanqui también a la pelea. Aquí estamos viendo la cámara de Juanqui, que está peleándose con el coche en cada giro. Trata de recortarle tiempo a Cristiano, que luego de haber tenido ese incidente se ha recuperado y regresa al asfalto. Aún no sabemos si tiene problemas, si ha sufrido algún tipo de daño con ese incidente, pero es claro que nuestro compañero Juanqui está cada vez más cerca. Le presiona, le muestra la trompa y se va. Nuevamente Cristiano se va a los jardines y con muchos problemas. Juanqui avanza ahora en persecución de Duke Fly.
que también parece que tiene dificultades para sostener el ritmo. Mira como en la frenada se le va larguísimo. Y Juanqui también se le derrapa. Menos mal que los daños aquí, que no hay contacto, porque si no esto hubiese sido un festival de empujones. Cristiano aprovecha para avanzar. La pelea sigue y con muchos problemas. Es una pelea un poco torpe y realmente parece más un enfrentamiento de derrapes que una carrera de circuito. Pero Juanqui no lo hace mal, lo supera a Cristiano en la entrada de la recta de las emociones y por ahora conserva la 11ª posición. Otro que sigue peleando, que sigue acercándose, no está dispuesto a rendirse, es ZR Russo, que han transcurrido varias vueltas pero todavía no le alcanza para colocar a Dondón nervioso y así poder superarlo. Así que va cómodo de momento Dondón, porque mantiene la estabilidad, no se deja amilanar. Es claro que es un piloto con experiencia. Así que aquí están los 3 líderes dando un buen espectáculo con un ritmo muy similar unos de otros. Cranky se le va la frenada. En la transferencia casi pierde la punta, pero logró recuperarlo de forma milagrosa. Pisó a fondo el acelerador y regresan a la formación. Y aquí vemos la cámara de Decorus cuando le está sacando una vuelta a Matote. Aprovecha el impulso en la entrada de la curva, no frenó mucho, así que mantiene la velocidad y adelanta a Mansoleo en la recta. Pero upa, cuidadito con Mansoleo, que se tropieza con el borde allí del muro de contención y casi pierde el coche. Perdió también la frenada y aquí el compañero Decorus se pone en la 7ª posición. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Decorus, que va en la 8ª plaza persiguiendo la estela de Mansoleo, que también está buscando cómo adelantar a la 6ª plaza al doctor Martínez. Le están sacando una vuelta a Matote, 48-11, que mira cómo se va derrapando. Entra con muy buena estabilidad en la curva, pero se le va un poco, se le pandea el chasis, pero sale con más velocidad, entra en la recta, pisa fondo, adelanta a Mansoleo, le está sacando una punta, le saca medio coche. Vamos a ver qué pasa en la curva intermedia. Mansoleo se tropieza con el borde, con el muro de contención, y eso le complica la estabilidad, la tracción. Doctor Martínez trata de escaparse con la 6ª plaza, pero aquí viene Decorus pisando fuerte, buscando acercarse también para seguir escalando posiciones. Otro que viene aburrido, sin resistencia, sin acción, es el compañero Necode en su Toyota, que está ocupando la 5ª plaza de la parrilla. Ha conseguido buen ritmo y mantiene la tracción, mantiene la estabilidad del coche, y eso es suficiente para poder sostener esta posición en la parrilla. Así que si todo sigue igual, parece que se va a quedar aquí tranquilito, Y mientras tanto vemos a Luciano también batallando aquí con su Toyota en la 4ª plaza. También va solo, no tiene de momento rivales a la vista o que estén suficientemente cerca como para pelearse con él. Uy, se le está derrapando el coche en la frenada. Eso le puede complicar la posición. Eso hace que el otro rival, Necode, se acerque cada vez más y puede que veamos pelea en el término, en la etapa cumbre de la carrera. Y aquí vemos la cámara del compañero Cranky, que trata de escaparse, trata de mantener el ritmo, pega la frenada, se le va un poquito larga la frenada, pero lo sostiene, tiene que corregir muchísimo, se le derrapa el coche, se sale del límite de la pista. Dondón aprovecha y ZR Russo para adelantarle allí en la salida de la curva, en la recta, que salieron con más impulso, pero ZR Russo se equivoca un poco, anticipa de más. Ahora se le derrapa el coche, puso levemente el neumático trasero derecho en el límite, en el borde, y eso fue suficiente para que se le derrapara el coche. Cranky aprovecha esos errores de Dondón y de Russo para recuperar la punta y el dominio de la carrera, así que la pelea continúa. ¡Qué despliegue! ¡Qué show! ¡Qué cine estamos viendo acá, señores! Dondón se está peleando fuertemente con Russo, no está dispuesto a darle la facilidad de meterse en la 2ª plaza, así que siguen los 3 en cacería. Sin embargo, vemos a ZR Russo, que está consiguiendo más ritmo,
está frenando mejor y acaba de adelantar a Don Don. Por ahora lo está consiguiendo el objetivo de acompañar a Cranky, meterse allí en la pelea por la punta, a ver si lo consigue. Entran en la recta de las emociones y ZR Russo definitivamente está consiguiendo mejor ritmo. Parece que ya con la experiencia y con la goma dinámica en el asfalto parece que está empezando a mejorar sus tiempos y los coches están respondiendo mejor. Don Don se le va al coche en la frenada, se le tambalea. Cranky va allí pegadito, va encima. El fantasma está haciendo también un carrerón, mantiene el ritmo. Mira los dos como van alineaditos allí, casi van encima de la misma trazada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ritmo tan idéntico tienen estos dos pilotos! Se acercan muchísimo en la forma como interpretan las curvas. Sin embargo, parece que el compañero ruso anticipa un poco más las curvas y eso hace que corra menos riesgo. Y Cranky sí es cierto que parece que no está dispuesto a ceder ni un milímetro y se mantiene firme allí. Y Don Don está perdiendo rendimiento, está perdiendo el chance de seguir metido en la pelea. También está a la expectativa. Uy, Cranky se le derrapa el coche y Russo ahora sí se pone en la punta con medio coche de ventaja, pero Cranky viene volando nuevamente. Es impresionante la forma como logra recuperar la aceleración Cranky y regresan a la recta de las emociones. Señores, vamos a ver qué pasa en la pelea fantasmagórica que estamos observando. Esto es como ver la película de Casper. Cuidadito ahora en el corte, que no se pueden equivocar. Se le derrapa el coche. Cranky se va altísimo, con problemas. Y ZR Russo sale más tranquilo, sale con más velocidad por fin. Y ahora sí, es el nuevo líder. A ver cuánto aguanta. Aquí vemos a Juanqui en la 11ª plaza, derrapado. Se trompió el coche y le sacan una vuelta. Con el ritmo que llevan estos tres pilotos, no me extraña que estén sacando, no digo una, sino hasta 2 o 3 vueltas a los otros rivales, porque no están dando cuartel. Todos los tres están tratando de exprimir el jugo a cada coche. Van a llegar reventados estos vehículos al final, Y cuando queda 1 minuto 38 segundos para terminar la carrera, la pelea por la punta, por el liderazgo continúa. Estos dos van igualados en desempeño. Frena uno con anticipación, el otro frena más tarde y luego se invierten los papeles y Cranky nuevamente superado por Russo y Russo luego superado por Cranky. Así que esto ha sido una pelea espectacular. Lo han dado todo. Van a terminar con los dedos entumecidos de tanto gestionar el coche, sobre todo en las rotaciones, en la frenada. Don Don permanece en la 3ª posición expectante, pero ha bajado considerablemente el ritmo, se cansó. Así que observemos ahora lo que pueda suceder. Cuidadito con Cranky, que si se equivoca, Russo le puede arrebatar la punta y la victoria, pero ahora se escapa en este sector, que es el que más le ha favorecido hasta ahora. Y ZR Russo parece que definitivamente se va a tener que conformar con la 2ª plaza en esta primera ronda. Y arranca la 2ª ronda con los líderes desde atrás. Recuerda que para la 2ª tanda se corre con parrilla invertida, de tal forma que se pueda balancear la acción. Y ahora sí lograron activar el contacto, lograron recuperar la configuración del servidor y ahora la situación se pone todavía más complicada porque tienen que conseguir los espacios para avanzar. Suenan las latas, suenan golpes y empujones. Trataron de avanzar todo lo que pudieron en la primera curva, pero afortunadamente no se formó un caos. Duke Fly le hace un pequeño contacto allí al otro corredor y lo pusieron a trompear justo en la curva. Otros se salen del circuito y rápidamente el compañero ruso avanza hasta la 2ª posición, seguido de cerca por Cranky. Otro que avanza rápidamente, se mete en la 4ª plaza, es Manso Leo, que ahora está siendo presionado por Don Don. Don Don le hace un pequeño contacto para avisarle que viene detrás y ponerlo fino
presionar para que el compañero cometa alguna equivocación que le beneficie y le pueda abrir una ventanita donde pasar. Mira lo que está pasando más adelante. Efectivamente, aquí vemos a Cranky que intentó alinearse con Russo en la recta, pero se quedó corto en potencia, mientras que Decorus permanece como líder. Se le tambalea el coche, se dio a la presión y le facilita el acceso a los dos pilotos estrella. Así que Decorus se mantiene al margen, trata de aprovechar la potencia en la salida de la curva, pero no le alcanza. Cranky consigue más impulso y de momento le saca un medio coche. Así que se acerca rápidamente a Russo, le hace un contacto peligroso en la frenada, se le complicó, estaba calculando la frenada con Decorus y se acercó demasiado y tal vez se le olvidó que ya no están en transparente. Aquí vemos la cámara de Don Don que lo intenta por dentro, le arrebata la parte profunda de la curva a Manzoleo y le arrebata la quinta plaza de la parrilla justo en el término de la segunda vuelta. Y aquí vemos la cámara de Cristiano en la 10ª plaza persiguiendo a Rally Metal, a ver si tiene chance de avanzar en la parrilla, pero frena muy mal, se le complica la estabilidad del coche, así que se le está escapando el chance. En la 8ª plaza vemos a Luciano que trata de avanzar también, trata de mantener la tracción, la estabilidad, los neumáticos en buena temperatura para que no se le vayan a sobrecalentar y no cometer más errores, mientras que se va acercando al compañero Cocone en la 7ª posición. Ahora vemos a Decorus que está siendo acechado por Don Don, que cada vez se le va descontando más tiempo valioso. Vamos a ver pelea por el podio y más adelante Cranky sigue presionando a ZR Russo. Y aquí viene Don Don, le asoma la trompa en la frenada, hace una pequeña transferencia, un buen lacito, va a atacar desde afuera, de afuera hacia adentro, pero se le complica el espacio. Vuelve a intentarlo ahora por dentro, va zigzagueando, va haciendo todo lo que se debe, con buena metodología, con buena técnica para que este compañero ceda, para que se equivoque. Mientras tanto, la persecución por el liderazgo de la carrera continúa. En esta oportunidad, Cranky sí ha tenido más inconvenientes para poder mantener el ritmo de Russo. Y sin embargo, los dos escapan, van solitos. Y aquí viene Don Don que se pone allí cerquita en la frenada. Sigue buscando el espacio, sigue buscando la oportunidad. A ver si tiene chance de entrar en el podio. Aprovecha el rebufo, pero regresa al carril de la izquierda porque sabe que no puede hacer nada en la frenada. Esta curva es peligrosa y luego viene el pequeño ascenso de este montículo, que aquí se puede perder el control si no anticipas lo suficiente. Sin embargo, Decorus parece que tiene problemas para frenar con suavidad y se le tambalea un poco la parte posterior del coche, y eso es lo que le ha dado la ventaja a Don Don para mantenerse cerca y seguir presionando. Sale con más impulso, sale con más velocidad, ataca desde afuera, va a tratar de cerrarse, le cierra el espacio muy bien, con buena técnica, de forma legal, y se mete en el podio por fin. Mientras tanto vemos a la 7ª plaza siendo perseguido por Secone. Más atrás viene Luciano, que está aprovechando también el rebufo y los derrapes. Uy, aquí viene Secone que ataca desde el centro, quiere arrebatarle la parte interna en el corte que se viene, a ver si lo consigue. Cuidadito que sí, lo logra, casi se encuentran, casi se golpean, pero sobreviven y Secone trata de avanzar y el compañero del Toyota Rally Metal trata de frenar de forma más tardía, pero lo que consiguió fue inestabilidad y Luciano también aprovechó ese deslizamiento para arrebatarle la posición y ahora cae 2 plazas. Mientras tanto vemos al Dr. Martínez en la 6ª plaza persiguiendo de cerca a Manzoleo, a ver si tiene también la oportunidad de escalar otra posición antes de que lleguen a la mitad del recorrido. Recuerda que en estas carreras todos los rivales están corriendo con el compuesto blando, lo que maximiza la agilidad, maximiza la tracción de los coches, así que no se tienen que preocupar tanto por el desgaste, solo tienen que preocuparse por sostener el ritmo, por controlar el coche y frenar con suficiente anticipación para evitar accidentes innecesarios. Y la presión continúa. Cranky está cada vez más cerca, olfateando los tubos de escape
esperando precisamente la oportunidad, esperando que Russo le ceda un pequeño espacio para poderlo superar. Esta historia se repite, lo vimos en Suzuka, estos dos pilotos se pelearon fuertemente también y Russo se caracteriza por tener sangre fría. Él sí es cierto que no le da cuartel, no da espacio, no lo pone nada fácil. Así que para Cranky poderle superar ya es cuestión de mantener la paciencia, de no desesperarse. Uy, ahí hubo contacto con la barda, con el muro. Ese tipo de golpes, ese tipo de roces también le resta tiempo valioso. Y fíjate cómo se le despega a Russo en el término de la vuelta. Así que la pelea continúa, pero sigue siendo muy cerrada. Y cuando queda poco tiempo para la conclusión de la carrera, el compañero ZR Russo se consolida en la punta, así que se lleva la victoria en esta segunda ronda. Cranky se tiene que conformar con la segunda plaza, así que los dos pilotos quedan en igualdad de condiciones. Cada uno se lleva lo suyo para el término de esta contienda. Qué buena carrera, la verdad. Estoy muy satisfecho de ver a estos pilotos con tanta calidad, tratando de respetarse, tratando de darlo todo en la pista como debe ser, y muy complacido también con el apoyo que todos ustedes están suministrando a este proyecto. Esperamos que continúe llegando los pilotos, que continúen llegando los corredores que quieran entrar en este tipo de circuitos donde todos compartimos la misma filosofía, la misma pasión por disfrutar de Forza Motorsport en un ambiente sin toxicidad y con los mejores pilotos que están allí todos los días practicando y buscando desarrollar buenas habilidades al volante. Así que están todos invitados a la siguiente ronda la otra semana, el próximo viernes, cuando vamos a irnos a Daytona con el Porsche Carrera GT versus el Ford GT del 2017. Así que están todos invitados. Dale like, suscríbete por si aún no lo has hecho para que puedas recibir todas las notificaciones y los anuncios de los campeonatos y de las carreras privadas que se van a desarrollar de aquí en adelante.